Estoy tratando desde hace 10 minutos de tratar de entrar y no podía. La verdad que sí me costó bastante, pero disculpen ahí por los atrasos del día de hoy. Gracias por el tiempo de espera. Por favor, continuamos en el Tribunal de Arbitraje. ¿Estamos? Continuamos con el Tribunal de Arbitraje. Vamos a retomar la lectura. eh, A partir del artículo 397, ya sabemos que las dos clases de arbitraje que tenemos, que es potestativo y obligatorio. Sabemos muy bien que el arbitraje es buscar un ente que pueda mediar dentro del conflicto para poder encontrar la solución. En este sentido, el tribunal de arbitraje lo va a desarrollar el juez de trabajo. El juez de trabajo va a estar mediando dentro de este conflicto para buscar la solución más idónea para poder solucionar la controversia que tengan las partes. Recuérdese que para esto, pues, el potestativo es voluntario y obligatorio, pues, es por la disposición de la ley o bien dentro de los procedimientos que ya se están realizando. En el artículo 397 tenemos em, las características del potestativo, en qué momento se pueden dar, y las características de en qué momento el obligatorio, la ley lo dispone. Cuando veamos obligatorio es porque así lo ha dispuesto los procedimientos de la ley o bien el carácter mismo donde se encuentre el proceso. En el artículo 398 nos da los parámetros generales para el arbitraje potestativo. Recuérdense que cuando hablar arbitraje potestativo es voluntario. Entonces aquí las partes deben de someter a juicio al juez de trabajo y previsión social, pues presentar un escrito en donde éste pues consideren los puntos necesarios y ver cuáles son los puntos que están en controversia. Pues luego en el obligatorio, como ya lo hablamos en la clase anterior, aquí mismo el juez va a convocar, va a redactar un acta en donde el juez convoca a las partes para que cada vez se nombre a sus delegados que van a estar representando al sector patronal, sector laboral, al momento de conocer en el arbitraje el conflicto que se esté dando. El tribunal convoca a las partes. Al decir el tribunal convoca a las partes, por favor anoten, es el juez de trabajo. El juez de trabajo, recuérdense que es el juez titular y los representantes del sector empleador y los representantes del sector de los trabajadores son los que van a integrar ese tribunal. Entonces, aquí el tribunal da un plazo de 24 horas para poder convocar a ese tribunal que estará conociendo el conflicto. O sea que el juez de trabajo, si es potestativo, pues recibió el memorial en donde las partes solicitan someterse a un tribunal de arbitraje, o bien si es obligatorio, pues de una vez, a través de un acta, el juez está mandando a convocar a las partes y que se integre ese tribunal. Recordemos que está el juez presidente y los dos jueces legos. Los dos jueces legos es los representantes del sector patronal y del sector privado. En el artículo 400 menciona lo dispuesto en el artículo 383 de este código. Es aplicable para los tribunales de arbitraje.
¿Qué es lo que menciona en el artículo 383? Pregunto. ¿Qué habíamos hablado? Que una vez el tribunal manda a integrar dentro de un plazo de 24 horas, ¿qué es lo que contempla el artículo 383 del Código de Trabajo? Lo relativo, licenciada, y los impedimentos y excusas. Correcto. Impedimentos y excusas. ¿En qué plazo se van a estar interponiendo esos impedimentos o excusas? ¿Dentro de qué plazo lo menciona el artículo 383? Es inmediatamente, licenciada. Correcto. Por favor, anoten todos inmediatamente, ¿sí? Recuerden que los plazos son los que a veces nos confunden y que nos hacen ganar o perder un proceso. El tribunal convoca a las partes, ¿dentro de qué plazo? 24 horas. El tribunal, la integración, ya se mandó a integrar el tribunal, ya se sabe quiénes son los representantes del sector patronal y los representantes del sector trabajador. Le notifican a las partes, le notifican al sindicato y le notifican al patrono. Si alguno de ellos no está de acuerdo con los representantes que el juez ha tomado, entonces, recuérdese que inmediatamente al tener conocimiento de esa resolución en donde se está integrando el tribunal, inmediatamente se deben de presentar las excusas o recusaciones. ¿Cuándo va a ser una excusa? Por favor, alguien que pueda indicarlo. ¿Cuándo es que se van a presentar las excusas? ¿Quién las presenta? Y alguien se prepara también para contestar. A, em, ¿quién va a presentar las recusaciones? ¿Quién presenta las excusas y quién de las partes dentro del proceso? ¿Quién presenta las excusas y quién presenta las recusaciones? Lean el artículo 383 y me responden. Voy a leer los mensajes. ¿Cómo van? ¿Ya lo encontraron? Carlos nos dice que las recusaciones, cualquiera de las partes. Cualquiera de las partes. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Y las excusas? Muy bien. Los Los jueces. jueces. Los jueces. Perdón, ¿quién iba a hablar? ¿Magalí? Buenas tardes, licenciada. Buenas noches. Los jueces, licenciada. Los jueces, si ellos no están de acuerdo en participar dentro de ese tribunal, posiblemente con las personas que han sido nombradas dentro del tribunal, o bien por las otras partes que son las que van a estar participando dentro de la solución de los conflictos, entonces ellos presentan sus excusas. ¿Sí? ¿En qué plazo se presentan las excusas y las recusaciones?
Ya lo dijo Oscar hace un ratito. ¿En qué plazo se presentan las excusas y recusaciones? Inmediatamente. Gracias. Inmediatamente, ¿oyeron? No se les olvide, anótenlo en su cuadrito. Así no se les pasa porque la hora del examen, los plazos, vaya a dar fechas y plazos y ustedes tienen que indicar la respuesta. Bueno, entonces ya llevamos el artículo 400. Ahora vamos por el artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos a que se hubieran presentado, el tribunal de arbitraje se declarará competente. Si presentaron excusas y ya fueron resueltos, si se presentaron recusaciones y ya fueron resueltas, el tribunal debe de declararse competente. Recuerden, una vez el tribunal se declara competente, las partes ya no pueden presentar ningún recurso en contra de ese tribunal, porque prácticamente fue aceptado. ¿Qué le queda al tribunal? Dictar su sentencia. Dice, una vez se declara competente, lo que debe de hacer ese tribunal es dictar su sentencia dentro de un plazo de 15 días posteriores. Pero durante ese lapso no emitirán recursos, sus autos y providencias. Recuerden, ya no hay más que conocer. 402. El tribunal de arbitraje dentro del plazo previsto en el artículo anterior, Aquí, por favor, ustedes tienen que comprender que cualquier procedimiento que se vaya a realizar tiene que realizarse dentro del plazo de los 15 días. ¿Estamos? Esta fase del tribunal de arbitraje debe de llevarse a cabo dentro del plazo de 15 días. Lo dice el análisis del artículo 401 y el artículo 402. Ahí está el fundamento legal de los 15 días en que se debe de llevar a cabo el desarrollo de este tribunal de arbitraje. ¿Quedamos claros ahí? Abajo, anótele 400 y 402, fundamento legal de esos 15 días. Continuamos leyendo. El tribunal de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes. Fíjese bien, el procedimiento lo tenemos en el artículo 402, ¿sí? 402. ¿Se recuerda usted que en el Tribunal de Conciliación es el mismo procedimiento el que vamos a llevar a cabo? Mire, aquí el tribunal se declara competente. ¿Estamos todos? ¿Me van siguiendo o alguien se me quedó atrás? Ahí vamos bien, Dicta. En el 401 nos dicen que el tribunal se declara competente. Lo mismo, el tribunal de arbitraje se declara competente. Y la ley aquí no nos estipula el plazo, pero dice en el tribunal de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, ¿cuál es el plazo previsto? Son los 15 días, ¿verdad? Lo que dice el artículo 401. Oirá a los delegados de las partes de forma separada. ¿Qué quiere decir eso? Que el siguiente paso sería aquí en el tribunal de arbitraje. Aquí, después de que dice que el tribunal se declara competente, ¿ya lo vio? Aquí el tribunal se declara competente.
dentro del plazo de los 15 días, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias en conjunto, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Por favor, vayamos al artículo 388. Y en el artículo 388 indica, si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que hayan sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a que se refiere el artículo 384, y los siguientes, el tribunal en este caso es de conciliación, pero aplica el mismo, los hará traer. Fíjese bien, el tribunal de conciliación los hará traer. En este caso, en el artículo 402, nos está diciendo que haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388, ¿qué les va a pasar a los delegados que no lleguen? Los hará traer, o sea, ante la presencia de ese tribunal. ¿Y luego qué pasará? Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto. Si se da cuenta, el tribunal de arbitraje es una autoridad judicial en la cual se está imponiendo. Aquí, de ya sea que de forma potestativa u obligatoria, están sometidos ante la fase de este tribunal judicial. Aquí no son recomendaciones, aquí no es sugerencia si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Aquí la ley le da toda la autoridad a este tribunal para someter a las partes a juicio. En este caso, cuando dice oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencia conjuntas. En estos tres cuadros que usted ve acá, dígame en cuál de esos tres cuadros considera usted que se está considerando la participación de los delegados. ¿Qué entiende usted cuando dice oirá a los delegados de las partes? Es cuando cada representante expone cómo quedaron licenciadas, si llegaron a un acuerdo, si hubo alguna reconciliación, antes de escuchar a todas las partes. Gracias, Magda. Y recuerdes el plazo. Aquí no nos lo está diciendo el artículo 402, por favor, pero anótelo. Procedimiento, artículo 402, anote procedimiento y desarrollo del Tribunal de Arbitraje. Y por favor, a este artículo 402 le va a hacer el llamado de los artículos 384, 385, 388, repito, 384, 385 y 388 y 389. Repito, artículo 384, 385,
388 y 389. Si no pueden contestar, pueden escribir, ¿oyeron? Gracias, licenciada. Muy bien, licenciada. Licenciada, disculpe, escuché que usted también mencionó el artículo 400. Sí, estamos en el artículo 402. Ahí estamos ahorita. 402. Gracias. Al artículo 402 le escriben procedimiento del Tribunal de Arbitraje. Y a este artículo 402 le hacen el llamado de los artículos que ya les mencioné. Por favor, cuando dice oirá a los delegados de las partes, ¿qué entienden ustedes? Es como darle audiencia, licenciada, a las partes. Así es, gracias, Pedro. Así es, Edgar. Sí, esos artículos, por favor, cuando lean el artículo 402, tienen que leer en conjunto los artículos que les di. Y lo que está diciendo Pedro ahorita es lo que es la respuesta a la pregunta que les hago. Cuando dice oirá a los delegados de las partes separadamente o en la comparecencia conjunta, se refiere a esto. Miren, audiencia para escuchar a las partes. ¿Y cómo se desarrolla esa audiencia para escuchar a las partes? ¿Qué dice el artículo 384 y 85? Principalmente el artículo 385. ¿Qué dice? 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá, dice, a los delegados de cada parte. Exacto. Por favor, aquí, audiencia para escuchar a las partes. Anoten el artículo 385, porque esos son los requisitos que se tienen que leer. Licenciada, una consulta o no sé cómo si es observación. Aquí en el 385, pues como es el Tribunal de Conciliación, eso aquí indica que sí los va a escuchar de forma separada. Pero en el 402 que puede ser que en forma separada o puede ser que en forma conjunta. Eso es lo que según entiendo aquí acá, que hay una pequeña diferencia. Así es, Pedro. Gracias ahí por la observación. En efecto, el tribunal decide. Aquí lo que el tribunal disponga, así se va a desarrollar la audiencia para cada una de las partes. Si dice, aquí la ley le da la opción de que si los jueces consideran oírlo de forma separada, los van a oír de forma separada, pero si consideran que pueden estar de forma conjunta en la misma audiencia, así de esa misma forma los va a escuchar. Entonces eso debe entender, licenciada, que es a criterio del juez o del tribunal, ¿verdad? Del tribunal, exacto. Y por eso dice, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388.
agréguele además del artículo 385, el artículo 388. ¿Qué está ordenando el artículo 388? En este caso, entiendo yo, licenciada, la obligación de la comparecencia. En caso ellos no asisten, pues se tiene la facultad de ir a traerlos por la fuerza. Eso entiendo yo. Sí, así es, Axel. Si los representantes no comparecen a la audiencia, podrá hacerse el uso, perdón, los delegados no comparecen a la audiencia, podrá hacerse uso de la fuerza. En ese caso, pues el juez puede pedirle a la Policía Nacional Civil la competencia, ordenarles que inmediatamente los pongan a disposición del tribunal. En poder del artículo 388. Luego, menciona otro dato importante. Después del artículo 388 que menciona el artículo 402, dice, interrogará personalmente a los patronos o trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar de oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las pruebas y si considera oportuno recabar dictámenes económicos por parte del ministerio. O sea que a partir de este momento, una vez escucha a las partes, el tribunal, ahí mismo va a solicitarles que pongan a la vista todo tipo de documentos que el tribunal consideren importantes y necesarios para poder dar emitir su resolución final. En este caso sería su sentencia. Incluso le da la potestad de pedirle al Ministerio de Trabajo que emita un dictamen técnico económico o bien a cualquier otra entidad que haga ese dictamen, que haga ese estudio técnico económico sobre la entidad, porque recuérdese que la controversia, si nos recordamos con el ejemplo que hemos puesto siempre, es que la controversia se da porque no han logrado unificar el porcentaje de aumento de salario, que es el que se está discutiendo. Recuérdese que el ejemplo que hemos manejado es que el patrono dice que solamente da el 10% de aumento. El Tribunal de Conciliación en su momento dijo, pues nosotros recomendamos que se dé un 30%, pero los trabajadores están exigiendo que se les pague, que se les dé aumento el 50% del salario. Entonces, ese es el conflicto que ahorita está. Entonces, para que el tribunal de arbitraje pueda emitir su sentencia o laudo arbitral, porque así se le conoce, sentencia o laudo arbitral, debe de tener una serie de dictámenes técnicos que le permita determinar si en efecto es posible que sin poner en riesgo la sobrevivencia de la entidad o la dependencia o fábrica o empresa y sin poner en riesgo la estabilidad laboral de todos los trabajadores, es necesario que se considere qué porcentaje de salario es el que puede pasar. Aquí les voy a dejar un dato, por favor. Había una empresa de nombre llamada Tipic. ¿Se recuerda que de ella hablamos hace como un mes o 2 meses? Sí, licenciada. Sí, bueno. Yo me recuerdo que Sí, licenciada. uno de sus compañeros nos habló y nos comentó que en su momento, derivado de tantas exigencias de los trabajadores que se generaron a través del sindicato,
pues la empresa desapareció porque era tanta la demanda que había elevado los gastos económicos mensuales y que ya no era sostenible la empresa y pues desapareció prácticamente por esto mismo, por la demanda tan alta que impuso el sindicato en su momento en cada logro que daba al negociar un nuevo conflicto colectivo. Entonces, lo mismo puede suceder y por eso el tribunal tiene que estar seguro sobre qué va a versar su dictamen. Si realmente la economía de la empresa permite la sostenibilidad de la misma, y pues recuérdese que todos los logros o beneficios que se adquieren en mejoras para los trabajadores laborales, para los trabajadores, pues estas no van en disminución, al contrario, van en aumento. Entonces, ese tribunal tiene que ser muy cuidadoso en no poner en riesgo la estabilidad laboral, la vida económica y laboral de todos los trabajadores como la de la empresa. Es ahí la razón por la cual se solicitan dictámenes económicos en donde se determine si existe esa sostenibilidad económica para la entidad. ¿Cómo vamos hasta acá? De Muy mi bien. parte, todo claro, licenciada. Todo bien, licenciada. Vamos bien. Por favor, ya se dio cuenta que dentro del cuadro que aparece, dice, hay un plazo de 10 días, ¿verdad? Quiere decir que el tribunal convocó a las partes. Aquí en el artículo 402 no se establece en qué plazo el tribunal debe de convocarlas. Solamente dice dentro del plazo previsto anteriormente. En el artículo anterior ya sabemos que es de 15 días. Dentro de ese plazo se tiene que organizar el tribunal para poder solicitar dictámenes técnicos, señalar audiencia para que los delegados comparezcan, recibir todos los documentos que estimen necesarios y pertinentes para el conocimiento del estado actual de la entidad y del estado futuro que se pueda dar, para que ellos al final puedan dar una sentencia o bien un laudo arbitral, que así se le conoce en materia de trabajo a ese tipo de sentencia dentro de dentro de un conflicto colectivo. Aquí estamos, recuérdese que estamos en una de las fases del tribunal del conflicto colectivo de carácter económico social. Entonces, esta fase del arbitraje va a terminar con una sentencia o laudo arbitral. En el artículo 403, se establece doctrinariamente dos tipos se hace una diferencia en dos sentidos que el tribunal puede dictar su sentencia. Necesito, por favor, que lean el artículo 403 y 404. Les voy a dar un minuto para que lo lean.
Hola, ¿ya estamos listos? ¿Ya alcanzaron a analizar el artículo 403? Vamos, pues. En el artículo 403 hay dos tipos, eh, en dos, en dos formas los jueces, los del Tribunal de Conciliación estarían dictando su sentencia. Miren, pues, anoten, sentencia ultra petit. Se los voy a anotar aquí. Denme un segundo. Anótenlo, por favor, ahí se los mandé. Sentencia ultra petit y sentencia extra petit. Van a, me hacen el favor y van a buscar la definición legal y definición, perdón, doctrinaria. La definición doctrinaria de estos dos términos para que vayamos comprendiendo. Eso se los dejo de tarea. En doctrina se conocen estos dos tipos de sentencia que el Tribunal de Arbitraje estaría dictando en materia de trabajo. Vamos a darle lectura al artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones económicas y sociales, que la ley imponga o determine que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. En este primer párrafo vamos a encontrar lo que es una sentencia ultra petit y en el último, en las últimas 3 líneas, nos explica lo que es una sentencia extra petit. Cuando dice que el tribunal resolverá a entera libertad y en conciencia. Por favor, a entera libertad y en conciencia. Quiero que regresemos al artículo 361. Esto lo aprendieron el semestre pasado, cuando estaban en derecho individual. En el artículo 361, ¿qué tenemos? La apreciación de la prueba en conciencia. Uh-huh. ¿Qué más pudieron establecer en ese artículo 361? Los documentos públicos auténticos de la confesión judicial, la que comprueba el juez. Este artículo 361, ya los compañeros han hablado en parte de él. ¿Cuáles son los puntos que establece y debe de valorar el juez cuando dicta una sentencia?
¿sí? Cuando dicta esa sentencia. Veo aquí algo muy importante, licenciada, que dice el artículo 361, que en este caso el juez debe analizar obligatoriamente, en este caso, consignando los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Exacto. Es un sistema de valoración de los medios de prueba. Recuerden que el juez, el tribunal, el juez de trabajo en la parte individual o bien el tribunal va a dictar una sentencia. ¿Y qué es lo que va a razonar el juez? Sobre todos los medios de prueba que le han sido puestos a su disposición. En este caso específico del tribunal de arbitraje, el juez debe de analizar los dictámenes técnicos y económicos. Debe de analizar lo que escuche de las partes. Debe de analizar los documentos que se hayan recabado. Entonces, nos lo dice el artículo 403. En esta parte, por favor, donde dice, en la tercera línea, en cuanto a esas últimas, puede el tribunal de arbitraje resolver. Resolver quiere decir dictar sentencia. Resolver con entera libertad. Fíjese bien la ley, la libertad que la ley le está dando. Con entera libertad y en conciencia. Ahí, por favor, hágale el llamado al artículo 361, porque es importante establecer, imagínense, el criterio tan amplio que debe de tener el juez. Leonel dice, es una sana crítica razonada. Muy bien, gracias, Leonel. Fundamento legal de esa sana crítica razonada es el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso es que en algún momento se considera que es difícil litigar en materia de trabajo porque cada juez tiene un criterio diferente. Pero la misma ley es la que le otorga esta potestad al juez para apreciar, como lo dijo el compañero Pedro, creo que fue que leyó de último, que apreciará en conciencia, debe de analizar y obligadamente considerar los principios de equidad y de justicia en que funde su criterio. Imagínense el poder que le está otorgando a los jueces la ley, porque está diciendo los dos principios que los van a regir, pero dice que funde su criterio. Eso dice el artículo 361. Y como ya lo dijo Leonel aquí en los mensajes, a eso se le llama sana crítica razonada. Y si nos vamos al artículo 403, en las últimas 3 líneas se establece otro tipo, doctrinariamente hablando, de una sentencia, porque está diciendo, le está volviendo a otorgar al juez esa misma libertad y potestad. Que dice que debe de resolver con entera libertad y en conciencia. Fíjese bien, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido. Y fíjese que aún más, miren, qué interesante, qué otra libertad le da. Y aún concediendo cosas distintas de las que están solicitadas. Si, por ejemplo, dentro del conflicto, si ha llegado al conflicto y estamos peleando que el patrón no le da el 10% de aumento del salario a los trabajadores,
pero los trabajadores quieren el 50%. El Tribunal de Conciliación dijo que lo razonable era un 30%. Estamos peleando el aumento de salario. Pero si el tribunal considera, imagínense, algo distinto al analizar el conflicto, bueno, señor patrono, en esta sentencia se dispone que aparte del aumento salarial que se le otorga a los trabajadores, es necesario que reciban una bonificación anual por la productividad que se desarrolla en la empresa. Pregunto, ¿era el tema de discusión dentro del conflicto colectivo un bono? No, pero la ley le otorga a este tribunal la autoridad para conceder cosas distintas a las que se están solicitando. ¿Comprendemos hasta acá? Pregunto. Sí, dicta, está muy bien. Vaya. Quiero que con esta explicación que ya les di de qué es lo que el juez va a valorar, qué es lo que va a conocer, por favor, leamos el artículo 403 y busquen las definiciones de qué es una sentencia ultra petit y qué es una sentencia extra petit. ¿Sí? Los dejo hasta acá porque yo creo que ya se tienen que ir al otro curso, ¿verdad? Mil disculpas por venir tan tarde el día de hoy. Saludos, Lic. No tenga pena, Ligda. Feliz noche. Gracias, que tengan buena noche. Buenas noches, Liz. Feliz noche, Adiós. licenciada. Adiós, buena noche.